Muy buenas tardes, apreciado público. Muy buenas tardes, estimados amigos. Sean cordialmente bienvenidos hoy miércoles 21 de octubre del 2020 a nuestro canal de lo conocido a lo desconocido, con la obra del maestro Samael Aumbeor, La Gran Rebelión. Agradecemos también a los medios que siempre nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy queremos estudiar y compartir el capítulo 21, Meditación. Bueno, estimados amigos, antes de la lectura del capítulo, vamos a hacer una pequeña introducción para comenzar este capítulo tan interesante y tan productivo para nosotros poder realizar nuestro trabajo espiritual, que es importantísimo realizarlo porque es nuestro apoyo para salir del adormecimiento en que estamos. Es lamentable que a sabiendas de la situación en que nos encontramos, sigamos sumergidos en nuestros egos, en nuestras frustraciones, sumidos en nuestros vicios, en nuestros desastres, etcétera, etcétera y etcétera. Aún más, pese al ejemplo que nos han dado los grandes maestros de todos los tiempos, y nosotros desaprovechamos sus enseñanzas, sus ejemplos de vida. Qué triste. Dándonos ejemplos de cómo trabajar, de cómo levantar nuestra parte espiritual y no los tomamos en cuenta. Todos ellos esperan dentro de cada uno de nosotros, les demos la oportunidad de manifestarse para podernos liberar. Esa parte es más preocupante, porque nosotros no entendemos que nuestro ser, que nuestro mundo abarca todo lo que conlleva lo que uno hace para afuera, lo que uno pide para afuera. Uno cree que los maestros están afuera y también hay una partícula de ellos dentro de nosotros. Entonces, más triste es uno tener la partícula de la divinidad, la partícula de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, de todas las potestades de los maestros dentro de nosotros que estamos andando con ellos y que nosotros no queremos despertar. Qué lamentable. Es más lamentable. Todos ellos esperan dentro de cada uno de nosotros, lo que acabas de decir. Les damos la oportunidad de manifestarse, para podernos liberar. O sea, que a pesar de tener todas esas partículas dentro de nosotros, nos damos la oportunidad de que nos ayuden a liberarnos. Y ellos desesperados buscando cómo liberarnos. Esperando que nosotros los clamemos. En nuestra triste condición, no creemos, no lo aceptamos. Y aún aceptándolo y creyéndolo, no trabajamos para mejorar nuestro estado tan lamentable. Qué adormecimiento y qué mecanicismo tan galante. Horrible. Nos quedamos aquí hipnotizados en este mundo tridimensional, con todo lo material que nos maneja como un robot. Impresionante. Qué triste todos estos. No, y pues uno acá corre porque pues el tiempo para la transmisión es corta pues prácticamente, pero esto es un trabajo de mucha meditación pues, de leer renglón por renglón, entenderlo, asimilarlo, escudriñarlo y volverlo a releer. Esto no es para este minuto, pues por lo que uno quiere compartir, pero esto es para largo. Sigue. Causa muchísima tristeza ver tanta discriminación, tanta pobreza, tanta miserableza y por otro lado, tanta opulencia, tanta insolencia, tanta crueldad y que nosotros no hagamos nada por buscar la liberación. Seguimos en la misma cosa, estamos adormecidos totalmente e involucrados en este intelectualismo que nos tiene totalmente sumidos. Y miren lo que corresponde a este párrafo final, que es lo más importante, el resumen de lo que acabamos de leer. El cambio radical, que tanto lo hemos dicho, el cambio radical es lo único importante. Todo lo demás es totalmente secundario y diferente a lo que es importante para nosotros. Estimados amigos,
El cambio radical es el que tenemos que tomar y apartarnos de una vez definitivamente al trabajo espiritual como corresponde. Así, estimados amigos, los dejamos de esta reflexión para continuar con la lectura del capítulo para el día de hoy. Capítulo 21, la meditación. En la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás, francamente, no tiene la menor importancia. Mire el primer párrafo que nos da la lectura sobre la meditación, que es el cambio radical. Lo voy a volver a leer porque para nosotros lo más importante es tener la comida, tener el trabajo, tener la casita. El diploma. Sí, es lo más importante. Los méritos que y es lo menos importante. Los méritos que nos concede el intelectualismo, que no nos lleva a un desarrollo espiritual de ninguna forma. Para nada. Lo voy a volver a repetir porque empieza con pie firme prácticamente. En la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás, francamente, no tiene la menor importancia. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. En modo alguno deseamos la meditación intranscendente, superficial y vana. Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí en el pseudoesoterismo y pseudoocultismo barato. Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar si es que en realidad de verdad no queremos fracasar en el trabajo esotérico. Quien no sabe meditar, el superficial, el intonso, jamás podrá disolver el ego. Será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica debe ser comprendido profundamente a través de la técnica de la meditación. El material didáctico para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o circunstancias diarias de la vida práctica. Esto es incontrovertible, definitivamente. Pues paso a paso, cada letra, cada renglón, cada coma tiene un significado muy profundo. Lo voy a volver a leer. El material didáctico para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o circunstancias diarias de la vida práctica. Esto es incontrovertible y nosotros decimos que no tenemos tiempo de trabajar espiritualmente. Y los problemas son los que son... nos ayudan a construir. Nos ayudan, claro, para la meditación. Son el material, la herramienta. Las gentes siempre protestan contra los eventos desagradables. Nunca saben ver la utilidad de tales eventos. Ay, no, Dios mío. El provecho del problema, pues, para resolverlo. Claro. Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de las mismas, mediante la meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. La meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia desagradable o agradable nos permite sentir en sí mismos el sabor, el resultado. Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el sabor vida. En todo caso, para sentir en sí mismos el sabor trabajo, se requiere inversión total de la actitud con que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. Nadie podría gustar del sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los diversos eventos. Lo repito, nadie podría gustar del sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los diversos eventos.
Ciertamente la identificación impide la debida apreciación psicológica de los eventos. Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, en modo alguno logra extraer del mismo los elementos útiles para el autodescubrimiento y crecimiento interior de la conciencia. En el trabajo esoterista el trabajador esoterista que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia, vuelve a sentir el sabor vida en vez del sabor trabajo. Esto indica que la actitud psicológica invertida antes ha vuelto a su estado de identificación. Cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación consciente a través de la técnica de la meditación. Repito porque me parece muy importante. Cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación consciente a través de la técnica de la meditación. La reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar por sí mismos y en forma directa la intervención de varios yoes participantes en la misma. Ejemplos. Una escena de celos amorosos. En ella intervienen, ojo, yoes de ira, celos y hasta odio. Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica de hecho profunda reflexión, concentración, meditación. La marcada tendencia a culpar a otros es óbice obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Desgraciadamente resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. Eso es básico. Desgraciadamente resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. En nombre de la verdad, hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las diversas circunstancias desagradables de la vida. Los distintos eventos agradables o desagradables existen con nosotros o sin nosotros y se repiten mecánicamente en forma continua. Partiendo de este principio, ningún problema puede tener una solución final. Miremos. Partiendo de este principio, ningún problema puede tener una solución final. Los problemas son de la vida, y si hubiese una solución final, la vida no sería vida sino muerte. Entonces, puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, mas nunca dejarán de repetirse y jamás tendrán una solución final. La vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y desagradables, siempre recurrente. No podemos detener la rueda. Las circunstancias buenas o malas se procesan siempre mecánicamente. Únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. Conforme nosotros aprendamos a extraer el material para la meditación de entre las mismas circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo. En cualquier circunstancia agradable o desagradable, existen diversos yoes que deben ser comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación. Esto significa que cualquier grupo de yoes interviniendo en tal o cual drama, comedia o tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido íntegramente, deberá ser eliminado mediante el poder de la Divina Madre Kundalini. A medida que hagamos uso del sentido de la
de la observación psicológica, esto último se irá también desarrollando maravillosamente. Entonces podremos percibir a los yoes durante el trabajo de la meditación. Resulta interesante percibir interiormente no solamente a los yoes antes de haber sido trabajados, sino también durante todo el trabajo. Cuando estos yoes son decapitados y desintegrados, sentimos un gran alivio, una gran dicha. Qué bueno poderlo realizar. Dios mío. Bueno, estimados amigos, continuamos después de la lectura con una pequeña reflexión que es muy corta para este capítulo tan interesante. Y esta es la clave del trabajo. Dice así, nos preguntamos, una pregunta muy interesante al leer esta reflexión. ¿Cuál es la importancia que representa para nosotros un verdadero cambio radical y definitivo? Es una pregunta de la cual tenemos que tener muy presente y abrirle un espacio en nuestra psiquis para estarla recordando. Vuelvo a repetirla. ¿Cuál es la importancia que representa para nosotros un verdadero cambio radical y definitivo? Ahí se las dejo, estimados amigos, para que la estudiemos definitivamente para hacer ese cambio. Un verdadero sacrificio de un cambio radical y definitivo, o seguir con cambios a medias, contemplando el sabor vida, en vez de disfrutar el sabor trabajo. Hay que observar el cambio desde el punto de vista espiritual. Quien no sabe meditar jamás podrá disolver el ego. Debemos meditar muy bien sobre este proceso. Debe ser un trabajo definitivo, radical, importante y muy serio. De lo contrario, perderemos el tiempo miserablemente. Qué frase tan importante y tan interesante. Defecto descubierto necesariamente debe ser en el momento en que hemos detectado el cual o cuáles de los tres cerebros debemos localizarlo, ese defecto. Es importante ubicar el defecto en cuál de los tres cerebros lo hemos captado. Por eso es necesaria la autoobservación. Entonces dice, en donde lo hayamos detectado en plena actividad. Recordemos que lo tenemos que estudiar, detectar en qué cerebro está actuando, de quiénes está rodeado. Imagínense, mi estimado amigo, que no es solamente un solo ego, son varios de los cuales están rodeados, quiénes lo acompañan. ¿Qué daños está causando en el mundo de las relaciones con mi cuerpo, con mi entorno y conmigo mismo? Mire qué importante esta parte, que es una parte de autoobservarse muy, muy constantemente y en todo instante para poder realizar una buena meditación. Es importante tener en cuenta que la meditación se debe realizar sobre el agregado psicológico, no de una manera intelectual, sino realizando la tarea de descubrirlo en acción. Hay que descubrirlo en el momento en que se presenta, en la vida práctica, en el momento en que nos esté manipulando. Esta práctica va puliendo al estudiante porque va entrando realmente en el verdadero trabajo de la meditación. La ventaja de la meditación es tener la capacidad de capturar el ego en el momento en que él va a actuar sobre nosotros. Qué importante este pedacito. La ventaja de la meditación es tener la capacidad de capturar el ego en el momento en que él va
a actuar sobre nosotros, o sea, la autoobservancia en todo momento. En ese caso frenaríamos inmediatamente cualquier acción en que Él nos quiera involucrar con graves consecuencias posteriores. Este trabajo de la meditación lo debemos realizar con simples detalles minuciosos, ya que son los egos más sutiles los que nos llevan a cometer los más grandes errores o a reaccionar y por estar dormidos y por ende somos víctimas de lo que los egos quieran hacer con nosotros. Debemos tomar la meditación como una herramienta para la eliminación de los agregados psicológicos y apoyarnos en el sentido de la autoobservación psicológica. Debemos de tener en cuenta que para poder avanzar en esta enseñanza debemos evitar identificarnos con los acontecimientos, con los eventos, con los hechos, con las circunstancias, pero con la condición de practicarlo, no de teorizarlo, porque eso es lo que nos mata. El intelectualismo nos hace hacer otras reflexiones que no corresponden al trabajo espiritual. Con la autoobservación, que es lo importante que tenemos que tener en todo momento para cualquier detallito, por pequeño que sea, esta autoobservación psicológica en los tres cerebros debemos identificar qué es lo útil que voy a extraer de cualquier acontecimiento que se presente. Ante los eventos de la vida, podremos cambiar la actitud negativa por una actitud positiva frente a los hechos. Qué importante ese cambio de lo negativo a lo positivo. La única fuerza que nos ayuda a eliminar los defectos psicológicos es la Madre Divina Devi Kundalini, después de haber comprendido íntegramente un defecto. Ese es nuestro apoyo, nuestra Madre Divina, que es la que nos va a ayudar, porque ella es la que tiene todo el poder para ayudarnos a eliminar todos estos defectos, siempre y cuando le mostremos ese análisis que ella necesita para poder eliminarlos. Solo con la práctica desarrollaremos el sentido de la autoobservación psicológica. Entonces percibiremos los defectos durante el trabajo de la meditación. Estimados amigos, es un capítulo muy interesante, muy importante. Debemos buscar de toda forma, de todo lo que tengamos a nuestro alcance, todas las herramientas que podamos utilizar para trabajar en esta meditación, porque es que la meditación nos ayudaría a salir del caos en que estamos. Estimados amigos, les deseamos una feliz tarde, una muy buena noche y una muy buena noche también para aprovechar ese último momento de descanso después de nuestras oraciones a la divinidad, de que nos den la capacidad de entender estos libritos de cabecera y poder encontrar todas las herramientas que necesitamos para este gran trabajo, porque realmente la única solución, estimados amigos, es el trabajo, buscar el sabor trabajo, no el sabor vida, que es lo que nos da este mundo horizontal, que es el consumismo y el intelectualismo que nos tiene adormecidos y que estamos siendo parte de él totalmente. Claro que sí. Sí, apreciado público, ay Dios mío, porque es tan lamentable. A mí me impacta, pero de la misma manera siente uno mucha impotencia de no trabajar. Pasa el tiempo, lee uno, aprende, la parte intelectual la sabe manejar, pero ¿y el trabajo? La práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Dios mío, en los últimos tiempos que estamos y nosotros sin despertar conciencia?
ese cambio radical tan importante que Claro que necesitamos sí. realizar, pero Hay inmediatamente. hay que pedirle mucho a la divinidad, a la Madre Divina, que nos regale mucha fuerza, pero que la sepamos aprovechar, porque entonces uno se siente bien, goza de salud y la desperdicia totalmente. Cuando llega la noche, la hora de meditación, está uno exhausto de hacer y hacer y hacer aquí donde nada, donde no es importante. Lo que todo es Y, perecedero. y para lo importante el tiempo no nos alcanza. Decimos que no nos alcanza. Hacer una buena meditación, empezar como a ver todo lo transcurrido en el día, desde que nos levantamos, pues y tratar de tener esa mente despejada para hacer ese detalle sutil, que es el que, porque uno cree que un pensamiento morboso, por ejemplo, es ya la parte importante. No, pues qué elementos llevaron, por ejemplo, a ese pensamiento, cuáles son tan sutiles que lo llevan a uno hasta allá, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, porque de los pequeñitos se hacen los grandes. Recordemos que el maestro Raulú, en el libro Hercólogos, nos dice que el árbol, si uno le va quitando la potencia a las pequeñas raíces, ya la raíz grande va perdiendo también el poder. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, apreciado público, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos muchísimo el compartir con nosotros y la compañía. Los esperamos por el canal de Lo Conocido a Lo Desconocido, con la ayuda de Dios, el próximo miércoles 28 de octubre del 2020. Que pasen una buena tarde y hasta pronto. Bueno, estimados amigos, nos veremos en el próximo video y como siempre les recalco al final de cada video que nuestros libritos de cabecera no los olvidemos. Claro que sí. Trabajemos en lo que tenemos que hacer. Muy buenas tardes, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta el próximo video.